Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios y consistentemente estudiando el libro del profeta Isaías, que yo sé que va a ser una bendición. Es una bendición ya, por lo menos lo es para mí. Cuando llego aquí a la radio y empiezo a leer este texto, pareciera que no existiera nada más. Solamente la palabra del Señor y uno aquí y el Espíritu Santo haciendo todo intento para tratar con mi vida y también con aquellos que oyen. Pero como no sé cuántos son los que oyen ni quiénes son, pero usted sabrá que está del otro lado, que está oyendo, que está prestando atención a este estudio y que ha decidido en su corazón de hacer de este estudio del profeta Isaías su devoción diaria. Amén. Hasta que terminemos de estudiarlo. Vamos a continuar hoy con el capítulo 3 de este maravilloso libro y seguimos con el juicio sobre Judá. Cuando dice Judá, se refiere al reino del sur, que comprendían 3 tribus de las 13 tribus de Israel, 760 años antes de Cristo. Y aquí tenemos lo que el Señor dice de su propio pueblo. Amén. El mundo pueda decir cualquier cosa, hasta los familiares puedan hablar lo que quieran hablar de los creyentes, pero lo importante es qué es lo que dice el Señor de su mismo pueblo. Y aquí vemos que la situación empeora. Dice la palabra del Señor, porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua. Aquí el Señor está ya advirtiendo acerca del juicio que se viene. El Señor utilizó a los enemigos del pueblo de Israel, en este caso sería Babilonia, como un instrumento para ejecutar disciplina. Escuche. El Señor estaba atento también a la manera en la cual Babilonia estaría tratando al pueblo de Israel, porque este imperio de Babilonia se tomó atribuciones que el Señor no le agradó. Pero al mismo tiempo el Señor utiliza Babilonia, coloca esta tribu, este pueblo fuerte, muy muy grande, muy poderoso. El Señor en realidad es el que levanta reinos y el que derroca reinos, el que pone y el que saca y el que permite y tiene control de todas las cosas, porque Él sigue siendo el Rey de reyes y el Señor de señores. Estando en su trono, gloria a Dios, y más aún todavía cuando Él venga aquí a reinar, pero siempre el Señor fue, es y será. Él es el sustentador, Él es el proveedor, Él es el fuerte. Él es el único sustento, Él es la única provisión de pan, Él es la única provisión de agua, Él es el único refrigerio, Él es el único descanso, Él es el único reposo, gloria a Dios. Él es el que da reposo al cansado. El pueblo rechaza al Señor, el pueblo se aparta del Señor, y el Señor usa estos otros pueblos, Babilonia, aquí, y el Señor ya está dándoles la advertencia de lo que va a suceder. El Señor siempre advierte para que haya arrepentimiento. Si el arrepentimiento sucede,
Entonces hay ciertas disciplinas o castigos que pueden evitarse. Pero a veces el pueblo hasta ha llegado a quizás arrepentirse muy a lo último y como sea, esa disciplina tuvo lugar. A veces es posible que esa ira del Señor pueda ser apaciguada, pero sin arrepentimiento, sin un cambio de dirección, el Señor acumula ira sobre nosotros. Esto es algo que debería hacernos estremecer, hermanos, temblar. El Señor acumula, el pecado hace que la ira del Señor sobre uno se acumule, se apila, entienda. La única manera es el perdón de los pecados, es la preciosa sangre de Cristo. Sin la sangre de Cristo no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados, no hay expiación, no hay comunión con Dios, se quebranta, se rompe, se interrumpe la comunión con el Señor, con el Espíritu Santo. Es una desolación lo que siente el alma, el espíritu. Me refiero de aquel que ya se ha convertido. Aquí nosotros tenemos en Isaías ejemplos de un pueblo reincidente. Escuche, oh Santo Dios. Siento la presencia del Señor. El Señor también le dice a su pueblo actualmente, son reincidentes. Es como aquel alcohólico que toma y entonces luego va a un centro de restablecimiento, de recuperación, sale y lo primero que hace es volver al bar. Después que ya pasó por diferentes situaciones penosas y tristes y vergonzosas y dolorosas y enfermedad y hospital, entonces a veces decide o la misma familia lo llevan otra vez a un lugar de recuperación y entonces vuelve a tener esa sobriedad, por lo menos por algún tiempo, pero por la única razón que está en un lugar contenido, restringido, controlado, supervisado, medicado, etc. La situación está cuando sale de ese lugar de nuevo. ¿Qué sucede? Reincide. En muchas ocasiones sí reincide. El motivo es porque el pecado, hermanos, nace en el corazón. No sé hasta qué punto, hermanos, tenemos ese entendimiento. Lo sabemos mentalmente, lo hemos leído en la Biblia, que el pecado nace en el corazón. Cuando el pecado empieza a tomar control y fuerza. Amén. Es decir, nosotros ya nacemos con una naturaleza pecaminosa. Este es nuestro estado. Nacemos, como uno diría, con una falla de fábrica ya. El Señor no nos creó así, pero nosotros nos hemos convertido en esto tras la caída del hombre. Ay, pero fue Adán el que cayó, no fui yo. ¿Por qué? Por culpa de él. Dice, no importa. Hubiera sido Adán, hubiera sido otro llamado Juan, hubiera sido usted al que le hubiera tocado estar en el huerto del Edén, hubiera sido la misma cosa. Todos pecadores. Todos destituidos de la gloria de Dios. Entonces el Señor, Él quiere compartir su gloria con nosotros. Oh, gloria a Dios. Él lo hace, Él lo hará. Pero tenemos que darle a Él la gloria porque Él es nuestro Salvador. Él es el Salvador del mundo. Amén. Para eso es que Dios envía a su Hijo, para resolver esta situación tan terrible. Aún así los juicios, aún así el castigo, aún así la disciplina. El Señor advierte y advierte. El Señor habla a través de Isaías acerca de la venida de Cristo, del Redentor. El pueblo no quiere oír. El Señor emplea a Babilonia, enemigos acérrimos del pueblo de Dios, como un instrumento para ejecutar juicio. Esta promesa sería cumplida unos 150 años en el futuro.
Ellos, cuando recibieron esta profecía, el pueblo no sabía cuándo es que este juicio tendría lugar. No sabían si sería el otro día o si sería 1000 años en el futuro. No sabían la fecha, pero sucedería. Pero el pueblo seguía viviendo como si nada, ¿verdad? Aparte que Babilonia en ese tiempo no era Babilonia como imperio en un tiempo ni siquiera existía. Era un pueblo ahí. Ellos jamás imaginarían que pudiera crecer tanto y encima tener control y tomar el poder sobre Israel, sobre el pueblo de Israel. Sin embargo, así fue. Luego sale de escena Babilonia, vienen los medos y persas, luego otro imperio se instala, el imperio greco, luego el romano, y así sucesivamente. Bueno, dice la palabra del Señor en el versículo 2, al valiente y al hombre de guerra, al juez y al profeta, al adivino y al anciano. Porque al principio dice, porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte todo sustento de pan y todo socorro de agua. Entonces luego dice y continúa diciendo, al valiente y al hombre de guerra, al juez y al profeta, al adivino y al anciano. Estas personas o títulos, el valiente, el hombre de guerra, el juez, el profeta, el adivino, el anciano, el que se supone que tiene sabiduría. Estas eran las personas en las cuales el pueblo confiaba. El pueblo confiaba en el hombre. El pueblo tenía su apoyo en el hombre. Y con esto aquí el Señor dice, si yo que soy vuestro sustento, si yo que soy vuestro proveedor, si yo que soy el único fuerte, el único sabio, si yo que soy vuestro pan y vuestra agua, si yo les dejo, si yo me aparto de vosotros, ustedes lo único que tienen es al valiente, al hombre de guerra, al juez, al profeta, al adivino y al anciano, que no pueden ayudarles. No confíen en el hombre, sino en el Señor. El Señor está prácticamente defendiendo su causa, haciéndole ver al pueblo que el único sustento es Él mismo. Y si el pueblo se aleja del Señor, no habrá valiente, no habrá hombre de guerra, no habrá profeta, ni adivino, ni anciano, ni nadie que pueda sustentarles. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Dice, al capitán de 50, al hombre de respeto, al consejero, al artífice excelente y al hábil orador. Está queriendo decir que aún todas estas personas, con todas las habilidades, la educación, la sabiduría, el entendimiento, por más talentosos que todos estos hombres sean, las habilidades, dice el capitán de 50, el hombre de respeto, aún consejeros, artífices excelentes, hábiles oradores, sin importar cuán grandes sean las habilidades de los hombres, el hombre, aún el más inteligente, el más honorable, el más sabio, el más fuerte, el más reconocido, el más popular, el más poderoso aquí en la tierra, no puede sustentar al hombre. Te va a fallar, va a fracasar, va a ser derrotado. Y otra vez el Señor con esto está diciendo, confía en Dios, pobre del hombre que confía en el hombre, confía en Dios. ¿He de agradar a los hombres o he de agradar a Dios? Si yo busco de agradar a los hombres, ya no soy más un siervo del Señor Jesucristo, dijera Pablo.
Debido a esto, entonces, parte del juicio viene siendo lo que dice en el versículo 4, dice, y les pondré muchachos por príncipes y niños de pecho los seguirán. En la versión Reina Valera pueda decir otra palabra, la palabra jóvenes o la palabra niños. Y así mismo fue, hermanos. Cuando ustedes empiezan a leer los reyes, notan que estos reyes cada vez son más jóvenes. Imagínense una nación entera gobernada por un rey, luego otro y otro y otro, y todos estos reyes son niños, niños de pecho, jóvenes, muchachos. ¿Qué experiencia pueden tener? ¿Qué vivencias pueden tener? ¿Qué preparación pueda tener? No estamos subestimando a los jóvenes, no estamos subestimando a los jóvenes en lo que tiene que ver con la obra del Señor, en la predicación de la palabra. No ese es el punto. Estamos hablando de otra cuestión aquí. Estamos hablando de los reyes de aquel tiempo. Jóvenes. Así mismo como el Espíritu Santo dijo, así mismo sucedió. Una juventud, sorprendente de reyes comienza a gobernar Judá. Después del rey Ezequías, solamente uno tenía apenas 25 años cuando llegó al trono. Después Joacás tenía 23. Joaquín tenía 18. El rey Manasés tenía 12 cuando llegó a ser rey. Y Josías tenía solamente 8 años. Es cierto, Josías fue un excelente rey. Agradó al Señor. A los 16 años de edad, Josías destruyó todos los altares e imágenes idolátricas. Pero como sea el caso, esta palabra que aquí el Espíritu Santo dice, sucede exactamente así. El pueblo comienza a ser gobernado por reyes jóvenes. El versículo 5 dice, y el pueblo hará violencia los unos a los otros, cada cual contra su vecino, el muchacho se levantará contra el viejo y el villano contra el noble. ¿Qué quiere decir esto? Esto es algo que está sucediendo hoy, hermanos. Escuche, se repite todo, La historia se repite. Significa que los jóvenes no estarían oyendo el consejo de los ancianos. Los ancianos serían puestos de lado, serían menospreciados. El respeto al anciano, al mayor, desaparecería. Los jóvenes dejarían de oír el consejo de los ancianos. Buscarían consejos entre ellos mismos, consejo entre los mismos jóvenes. Escuche, muchas veces, hermanos, yo le digo a los jóvenes, cuando tú necesitas un consejo, realmente un joven que busca un consejo, la palabra del Señor ya nos dice dónde debemos pedir consejo. Pedimos consejo en la palabra al Señor, al anciano, al sabio. Se refiere a un anciano que conoce a Cristo y que conoce al Señor y conoce su palabra, por supuesto. No cualquier anciano que vive para el mundo. Y los jóvenes muchas veces le piden más consejo a sus mismos amigos, compañeros de escuela, que ni al Señor conocen. No hagan eso, jóvenes, no hagan eso. Si usted como joven vas a pedir un consejo, necesitar una palabra, un consejo, tú tienes que pedírsela a alguien que tenga la sabiduría de Dios, que por lo menos entienda de las cosas espirituales para que pueda darte una respuesta basada en la Biblia. Esa es la consejería que tú necesitas buscar, el consejo de los sabios. Aleluya. Ay, pero los jóvenes no hacen esto. Y en este tiempo sucedía así. Los jóvenes pedían consejo de otros jóvenes y no iban al anciano sabio. Y esto es una profecía también. Este versículo 5
acerca de la violencia que habría los unos a los otros, que el joven se levantaría en contra del viejo. El 6 dice, cuando un hombre echara mano de otro en casa de su padre y le dijere, ropa tienes, tú serás nuestro príncipe y esta ruina estará bajo tu mano. Quiere decir que tendrían que estar buscando personas, básicamente tomarlas, ponerles la vestidura de liderazgo y decirle, bueno, a partir de ahora tú te vas a encargar de hacer esto y tú te vas a encargar de hacer esto, tú serás líder de aquí y de allí, porque la situación estaría tan difícil, de tal desesperanza para el pueblo, que nadie querría hacerse responsable de tomar decisiones. O sea, las posiciones de liderazgo, los asientos, las sillas que deberían ser ocupadas por los líderes estarían vacías. Escuche, nadie querría hacerse responsable. Cuando las cosas están muy mal, muchas veces las personas huyen y dicen, no, yo no voy a tomar ese asunto porque ese asunto no tiene remedio, está todo muy mal, está muy enredado. Y las posiciones de liderazgo en ese tiempo estarían en falta. No habrían líderes. Escuche. Y encima los que sí serían líderes serían jóvenes, que no quieren oír a los viejos. Bueno, sin liderazgo, el pueblo perece. Sin la consejería de la Biblia, el pueblo es derrotado. Y es derrotado por naciones paganas. En este caso, como lo vemos en todo este pasaje. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, Él jurará aquel día diciendo, no seré el sanador de vosotros, porque en mi casa no hay pan ni que vestir, no me hagáis príncipe del pueblo. Así como el Espíritu Santo lo dice, así mismo sucede. No seré el sanador de vosotros. Escuche, son muy fuertes las palabras del Señor. Él es nuestro sanador. ¿Hasta qué punto tiene que ser llevado el Señor por culpa nuestra para que Él tenga que decir, no seré el sanador de vosotros? ¿Por qué? Porque en mi casa no hay pan, porque en mi casa no hay que vestir. Damos una pausa y quiero volver con este versículo aquí, unas cosas que tengo en mente. Gloria sea el nombre del Señor. Volvemos en un momento, ¿sí? En mis momentos de temor, de mucho llanto y dolor, hay un Dios que ha sido fiel a mí. Cuando mis fuerzas se van y no hay razón por qué cantar, en su amor Él fue fiel a mí, y todas sus promesas Él cumplió, y aún lo imposible posible fue para Dios. Él ha sido fiel a mí. Al mirar veo su gracia en ti.
las veces que no oré y no le busqué, aún mi Dios fue fiel a mí. Tiempo que desperdicié alejado de él, aún mi Dios fue fiel a mí. Cada vez que yo clamo, Él está ahí. Puedo ver sus brazos extendidos a mí. Él ha sido fiel a mí. Gloria a Dios, estamos de vuelta. En estos últimos minutos déjeme ver nuevamente este versículo aquí. Gloria a Dios. Son pasajes muy, muy fuertes que tenemos en Isaías en el capítulo 3. Dice aquí el Señor: Él jurará aquel día diciendo: no seré el sanador de vosotros, porque en mi casa no hay pan ni qué vestir. No me hagáis príncipe del pueblo. Bendito Señor. Aquí hay personas que van a querer ser puestas en posiciones de liderazgo y ellos van a estar diciendo que no. El pueblo queda sin líder, queda desprotegido, queda sin sustento. El Señor se aparta. El Señor es el sanador. Él es nuestro sanador. En la casa no hay pan, en la casa no hay vestido. Si no hay vestido, significa que no puede haber esa vestidura que es la vestidura de la justicia de Cristo Jesús. Si no tenemos la justicia de Cristo, no tenemos su vestidura, entonces estamos desnudos ante el juicio de Dios. Así se encontraba el pueblo en aquel entonces. No hay pan en mi casa, oh bendito Señor. Y así es que está la iglesia en tantos lugares hoy, la iglesia de Cristo. La iglesia sin pan y sin vestido. Por lo tanto, el Señor dice: no seré el sanador de vosotros. Oh bendito Señor, pues arruinada está Jerusalén, y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra el Señor, para provocar los ojos de su gloria. Esta ruina de la cual habla aquí es debido a lo que dice allí: la lengua de ellos y sus obras están en contra del Señor. Lo que hablan y lo que dicen, hablan por lo que está en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, y también sus hechos son malos, correspondientes a lo que hablan y a lo que piensan. Un pueblo reincidente. Esta reincidencia no fue algo de repente, sino que fue un apartamiento lento del Señor y de su palabra. La apariencia de su rostro atestigua contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. ¡Ay del alma de ellos! Porque amontonaron mal para sí. Oh, bendito Señor. Es muy fuerte lo que dice aquí la palabra, hermanos. Quiere decir que el pueblo se rebela en contra del Señor. Y tarde o temprano esto es evidenciado. Hay una apariencia. Es decir, sus rostros comienzan a mostrar el estado de ellos. Sus rostros atestiguan de su condición. Son delatados. Escuche,
La apariencia de su rostro testigua contra ellos. Recuerde cuando Caín, él ofrece al Señor algo que el Señor no podía aceptar. Él arma un altar, pero no había sangre en ese altar. El Señor no se agrada de la ofrenda de Caín. Caín se enoja. Y el Señor le dice: ¿por qué ha decaído tu semblante? Si tú quieres hacer el bien, entonces ve, toma un cordero y ofrécemelo. El rostro de él había decaído. Dice, como Sodoma publican su pecado. En Sodoma y Gomorra el pecado no era encubierto, lo cometían a la luz del día sin ningún tipo de disimulo. Por eso dice, ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Es decir, estamos hablando de reincidentes, pero estamos hablando de aún de Judá, del pueblo de Dios, sin arrepentimiento. Aquí no es que estas personas tenían una lucha en contra del pecado y querían hacer el bien, pero no lo lograban y rogaban al Señor y buscaban. No había nada de eso ya, ¿eh? No. Eran, como decía Pablo, réprobos en cuanto a la fe. Entiendan, aquí no había ese espíritu contrito y humillado que busca al Señor, que cae, que se arrepiente, pero no estaba esta situación. Ya estaban demasiado apartados. Por eso dice, ay del alma de ellos, dice. ¿Entienden? Amontonaron mal para sí. Ya no había perdón para ellos. No porque no pudieran obtenerlo, porque el Señor no estuviera dispuesto, sino porque ellos no estaban dispuestos. Se habían desviado demasiado del camino del Señor. Dice, decida el justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Todo aquello que el hombre sembrare, eso también cosechará, dice la palabra. Esto es exactamente así. Tú comerás de tus propios frutos. Escuche. Fuerte, ¿eh? El justo comerá de sus frutos, el injusto comerá de sus frutos. Impiedad. El que obedece será bendecido por el Señor y el que desobedece será juzgado por el Señor. En cuanto a mi pueblo, muchachos son sus opresores y mujeres los rigen. Pueblo mío, los que te guían te engañan, destruyen el camino de tus sendas. El Señor está en pie para litigar y está para juzgar los pueblos. Es decir, el Señor nos juzga conforme a su palabra. Si nosotros ponemos la palabra del Señor de lado, entonces seremos juzgados. Aquí dice que el Señor está en pie para litigar y está para juzgar los pueblos. Y todo juicio del Señor es justo, es perfecto. Porque las sendas del Señor son sendas de justicia, un camino justo, recto, derecho. Y de esa manera es que el Señor juzga a su propio pueblo. El Señor vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Está hablando de la opresión a los pobres. ¿Qué pensáis vosotros, que trituráis a mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. El Señor habla acerca de la opresión del pueblo, especialmente de los pobres. Esto es algo que siempre ha existido. Se han enriquecido muchos a costa de oprimir al pobre. Siempre ha sido así, tristemente. Y el Señor está hablando de eso y hace responsable a los líderes que oprimen al pueblo. Asimismo dice el Señor, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y la mirada provocativa, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. No hay nada de qué celebrar. La situación estaba muy mal.
Aquí las hijas de Sión se refieren a las mujeres de Jerusalén, que se habían ensoberbecido, significa que eran muy orgullosas. Andan con el cuello erguido y la mirada provocativa. Estaba hablando acerca del deseo de atraer a los hombres. Eran atrevidas, no había modestia, no había recato, no había moral. Por tanto, peleará el Señor la mollera de las hijas de Sión, y el Señor descubrirá sus vergüenzas. Estaba hablando de la guerra. Porque en las guerras, por los pueblos enemigos, las mujeres eran de las que más sufrían. Vergüenza, humillaciones, despojadas de sus ropas, siendo vencidas por los enemigos. Habían violaciones, habían todas estas cosas terribles, entienda. Por eso es que sufrirían estas mujeres en aquel día. Dice, aquel día quitará el Señor el atavío de los calzados, de las redecillas y las lunetas, los collares, los joyeles y los brazaletes, los tocados, las cadenas para los pies, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos, los joyeles de las narices, los vestidos preciosos, los mantoncillos, los velos y los alfileres, los espejos, las camisas finas, las gasas y los velos. Oh Dios Todopoderoso. Esto lo que quiere decir es que el reino babilonio, Jerusalén, sería saqueada, sería despojada, sería humillada. Toda esa belleza, todo ese arreglo, toda esa pompa, todo ese glamour de Jerusalén desaparecería. Sería terriblemente humillada, lo cual aconteció 150 años aproximadamente más tarde de esta profecía. En aquel día, dice. Amén. Sería algo humillante para el pueblo. Y todo esto también refleja lo que va a suceder durante el periodo de la gran tribulación. Y será que en lugar de los perfumes aromáticos vendrá podredumbre y desgarrón en lugar de cinta, y calvicie en lugar de la compostura del cabello, y en lugar de faja, ceñimiento de saco, y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada, y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, desamparada, se sentará en tierra. Estos últimos versículos está dando una descripción de lo que sucederá con Jerusalén durante el periodo de la gran tribulación, cuando el anticristo arremeta en contra de la ciudad santa. Estaba hablando, claro, de Nabucodonosor, del tiempo del reino de Babilonia, pero también refleja ese tiempo futuro, esta profecía aquí, el terrible sufrimiento que vendrá todavía a Israel y que será salvada solamente por la segunda venida de Cristo. Que el Señor les bendiga. Esto es todo por hoy. Seguimos en el próximo programa en Libre al Fin con el capítulo 4 de Isaías. Quédese con nosotros todos los días estudiando la palabra de Dios. Tiene los programas anteriores en YouTube. Compártalo con alguien y déjele saber. Estudiemos juntos la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, roca de salvación.
Dios de mi salvación. Levante su voz, alumbró su justicia sobre mí. Sobre roca, roca, roca puso mis pies. Mi cabeza, dígalo, levantó mis enemigos, ahuyentó alabanzas a su nombre. Él está aquí, Él está aquí. Aunque el ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, estarás ahí. Aunque guerra se levante, aunque todos me rodearen, confiaré en ti, sí, confiaré en ti. Estaré confiado en ti, dígalo. Aunque el ejército acampe contra mí, sí, sí, no temerá mi corazón, estarás ahí. Aunque guerra se levante, aunque todos me rodearen, confiaré en ti, sí, confiaré en ti. Estaré confiado en ti. Diga gloria, diga alabado sea su nombre, Dios Todopoderoso. Aunque el ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, estarás ahí. Aunque guerra se levante, aunque todos me rodearen, confiaré en ti, sí, confiaré en ti. Estaré confiado en ti. Dígalo, dígalo. Aunque el ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, estarás ahí. Aunque guerra se levante, aunque todos me rodearen, confiaré en ti, sí, confiaré en ti. Estaré confiado en ti. Bienaventurado el varón que confía en Jehová. Estaré confiado en ti. Estaré confiado, dígalo, en ti. Diga gloria a su nombre. I was out on the high sea one peaceful night. We were all a-sailing and everything seemed all right. When all of a sudden
silent now. Oh, the storm clouds, yes, we're gathering. The wind began to blow. Well, the storm was raging. I could see the waves breaking, and I knew that my share was about to go on down. Then I looked all around me, and all my hopes were sinking, and I needed a miracle to save me. Then there, yes, I called. Oh, I called. Oh, Jesus. Well, I called on Jesus. I said, Master, Master, don't you care? Don't you care? Please save. Please save us. He spoke to the storm, said, peace, be still. Even the wind obeys. So, just call on Jesus. Say, Master, Master, I know you care. I know that you love me. Please save. Please save us. He'll speak to the wind. Be still. He'll speak to your storm. Hush, be still. Be still. He'll calm your storm that's raging. Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres cuál mano todas ellas fueron creadas. Desde luego entenderían que sin ti no existirían lo más bello que en el mundo puedan ver. No ves el agua fluir con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Oh,
Te obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres, con mano todas ellas fueron creadas. Desde luego entenderían que sin ti no existirían lo más bello que en el mundo puedan ver. No ves el agua fluir, con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si puedes, vete a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Es que es tan grande, no se puede negar. Digno de ser exaltado. Bendito sea Dios. Eres la razón de mi vida. Tú eres la razón de mi existir. Sin tu amor, enfrentar la vida no podría. Solo tú me das valor. Fuerza que me das para luchar. Cuando he caído, tú me levantas. Si en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel. Cada mañana puedo ver tu luz en mí. Cuando he caído, tú me levantas.
en las tinieblas. De tu verdad solo mis labios hablarán. Protégeme